Hoy estamos con el profesor en el grado de Biotecnología de la Universidad Miguel Hernández y miembro del Grupo de Investigación Biomedicina Aplicada a Medicina Legal, Laboral y Microbiología, Manuel Sánchez Angulo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. A ti por venir. En primer lugar, vamos a ir desde lo más básico. ¿Nos puede explicar, por favor, qué es la microbiota? Pues la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan nuestro cuerpo, tanto en el exterior como en el interior. O sea, tenemos microorganismos en nuestra piel, en nuestra boca, en el tracto digestivo, en el aparato reproductor, o sea, están por todas partes. Entonces, bueno, somos su casa. En segundo lugar, si nos puede explicar un poco cómo funciona el desarrollo de la microbiota. ¿Es algo con lo que nacemos, no? A ver, no nacemos con microbiota, o sea, cuando estamos en el vientre materno es un ambiente estéril. Hubo una hipótesis que decía que sí que había ahí microorganismos, pero no se ha demostrado que, por lo menos los últimos resultados que se han visto, que no. Y lo que pasa es que cuando nacemos, al pasar por el canal del parto, o sea, entonces ahí pues nos llenamos de la microbiota vaginal de nuestra madre. Entonces ahí digamos que empezamos a ser colonizados por los microorganismos. Evidentemente no solamente están esos microorganismos, sino todos los microorganismos que hay en el ambiente también, o sea, otros que pues con la ropa, tal, también. Entonces, esa es, digamos que es nuestra primera microbiota, pero poco a poco va evolucionando, porque claro, vamos interaccionando con el mundo. Entonces vamos cogiendo microorganismos según vamos siendo más independientes, y pues vamos poco a poco cogiendo más microorganismos que se van colonizándonos, van buscándonos su casa, y bueno, pues generalmente al final encontramos un equilibrio con ellos. En caso de, por ejemplo, nacer a través de cesárea, ¿la microbiota sería menos diversa? ¿Es importante es decir, cuando la microbiota sea más diversa, es mejor para el huésped? Sí, hay una correlación directa entre diversidad de la microbiota y estado de salud del huésped. O sea, que parece que sí que, o del hospedador, mejor dicho, me gusta decir hospedador, lo siento. Bueno, el caso es que efectivamente cuanto más diversa, parece que es mejor, ¿no? De todas formas, aunque hay niños que han nacido de cesárea y están sanos perfectamente, eso lo que nos viene a decir es un poco esa colonización. Fijémonos que cuando nacen por cesárea no han tenido contacto con la microbiota vaginal de la madre, pero sin embargo al final van a tener contacto con la microbiota de la piel de la madre, en fin, van a tener al final que desarrollar ese nuevo equilibrio, ¿no?, con estos seres vivos que están por todas partes. ¿Y está relacionado el desarrollo de la microbiota, por ejemplo, con la adquisición de alergias o patologías como el asma? Hay datos que indican que hay una cierta correlación. O sea, que parece que si esa microbiota no es tan diversa, parece que efectivamente hay gente que es asmática y entonces tiene que ver. Pero también es que se ha visto algunas veces lo contrario. O sea, hay gente que es asmática y tiene una microbiota diversa, aunque es más frecuente lo otro. O sea, que parece que más que diversidad, más bien como que hubiese una desregulación de los microbios que deberían estar. O sea, parece que hay otros géneros que son más abundantes en la gente que tiene alergias que los que no son tan alérgicos. Entonces, bueno, pero es que ahí es difícil de encontrar. Muchos de estos trabajos son correlaciones, es decir, se observa una serie de cosas y entonces ves que pues aquí esta persona tiene esta patología y tiene esta microbiota, pero luego tienes que confirmar lo mismo con otra que tenga la misma patología a ver qué pasa con la microbiota. Pero claro, como es tan diversa, ese es el problema, que a veces no sabes exactamente qué es lo que estás encontrando. Entonces, a veces lo que ves es que hay una serie de géneros bacterianos que parece que son más abundantes en aquellos que tienen esta patología, o que son menos abundantes también. También se ha visto lo contrario, o sea, que hay una serie de géneros que no están y entonces dicen, pues mira, hay una correlación aquí. La microbiota son microbios, pero entonces, ¿por qué nuestro sistema inmune no los echa de nuestro cuerpo? Pues porque, en primer lugar, no están dentro de nuestro cuerpo muchos de ellos. O sea, vamos a ver, la piel no está dentro, o sea, está fuera, ¿de acuerdo? Nuestras mucosas nasales, bucales o las vaginales, por ejemplo, en las mujeres, es el exterior. Incluso nuestro tubo digestivo es el exterior. Si lo pensamos, o sea, nuestra boca acaba en el ano y es como, realmente nosotros somos un tubo, las paredes del tubo, ¿vale? Y entonces siempre están los microbios en ese exterior. Entonces, mientras no entren dentro, no hay problema. ¿Cuáles son las funciones de la microbiota intestinal y qué pasaría si no existiera?
Pues bueno, sus funciones son muchísimas. Vamos a ver, nos ayudan sobre todo a digerir alimentos y también sobre todo, como somos su casa, nos protegen contra patógenos. O sea, evitan que vengan otros microorganismos que pueden sí hacernos daños. Aunque estén en el exterior nos pueden hacer daño. Y entonces ellas evitan precisamente que entren. Entonces, además genera una serie también de vitaminas y sustancias que son totalmente esenciales para nuestra salud. ¿Y por qué se conoce, qué es la disbiosis y cuándo podemos decir que se ha producido? ¿Qué efectos tiene también en nuestro cuerpo? Bueno, disbiosis es un término que, lo que indica es un desequilibrio en la microbiota, ¿vale? El problema es que, como he dicho antes, todavía no sabemos exactamente qué es, digamos, el contrario, sería la eubiosis, o sea, que todo está en equilibrio. El problema está en que esa eubiosis, la microbiota es tan diversa, no está muy claro exactamente cuáles son esos estados de disbiosis en algunos casos, no en otros. ¿No? En algunas patologías está muy establecido que si tienes una patología determinada va a haber una alteración de la microbiota muy fuerte y eso, digamos que es muy claro. Es decir, vale, aquí tenemos un cuadro de disbiosis porque están los microorganismos, o sea, tenemos unos determinados géneros, por ejemplo, los Clostridiums los niveles están muy elevados, y entonces, o las Plegotelas, y entonces decimos, pues aquí parece que sí, que efectivamente hay algo que no está funcionando bien. Pero en otros casos es que no está tan claro. Entonces, de hecho, hay algunos investigadores que dicen que el término de disbiosis no es válido científicamente porque no se puede medir todavía. O sea, ¿cómo mides un equilibrio? ¿No? O sea, entonces hay una cierta discusión. Yo creo que existe. O sea, creo que hay estados en los cuales se ha alterado la microbiota intestinal y entonces tienes una disbiosis intestinal. Ojo, que a veces puedes tener disbiosis en otros sitios. O sea, no solamente. Realmente siempre pensamos en la disbiosis intestinal, porque claro, una disbiosis, por ejemplo, pues imagínate, te tomas un antibiótico porque has ido al dentista, te ha mandado un antibiótico para que te cures o no tengas una infección en la boca, pero resulta que al cabo de unos días desarrollas una diarrea. Eso significa que ese antibiótico te ha afectado la microbiota intestinal y te la ha desequilibrado, ¿de acuerdo? Entonces vas a tener una diarrea, pero fíjate que luego poco a poco lo vuelves a recuperar. O sea, te vuelves a pasar a un estado, si tomas yogures, te dejas el antibiótico y tal, pues pasado un tiempo pues ya vuelves a recuperar ese equilibrio. Pero a veces lo que ocurre es que ese equilibrio no es igual que al principio. O sea, si comparas la microbiota justo después de tomarte el antibiótico, aunque ya estés recuperado, y la que tenías antes, a veces no son la misma. Pero estás bien, o sea, estás en equilibrio de nuevo. O sea, entonces se alcanza un nuevo equilibrio. Digamos, es complicado. Ya veo. ¿Por qué se conoce la microbiota intestinal como el segundo cerebro? ¿Y cuál es la vinculación entre el intestino y el sistema nervioso? Vamos a ver, el sistema nervioso y el intestino se sabe que están interaccionando entre ellos desde hace muchísimo. O sea, por ejemplo, una gran parte del sistema simpático está inervando el intestino. O sea, la conexión intestino y cerebro ya era conocida. Pero claro, es que ahora está el tercer actor, está la microbiota, que también está ahí. Y entonces, claro, si el estado de salud del intestino depende de la microbiota, pues está claro que la microbiota está diciéndole algo al cerebro, ¿no? Digámoslo así. Y lo curioso es que, claro, cuando miras lo que hace la microbiota, resulta que algunas veces no, sintetiza neurotransmisores. O sea, hay algunos neurotransmisores como la serotonina, que es sintetizada fundamentalmente por la microbiota. O sea, esa molécula que utiliza nuestro cerebro está siendo sintetizada en el intestino. Entonces, pues está claro que hay una conexión, no totalmente directa, pero sí, está ahí. ¿Por qué nuestro intestino puede cambiar también nuestro estado de ánimo? ¿Está relacionado esto con que más del 90% de la serotonina se produce en el intestino? Es lo que se piensa, de nuevo. O sea, es que son estudios, de nuevo, son de correlación. O sea, tú tienes una persona que tiene depresión y entonces cuando la analiza la microbiota parece que efectivamente hay una cierta disbiosis. O sea, hay una serie de microorganismos que están más elevados sus niveles, otros más bajos, pero resulta que luego también se ha visto otras veces lo contrario. O sea, gente que tiene depresión y parece que la microbiota no se ha alterado. Y otros, lo contrario, tienen la microbiota alterada y no están deprimidos. Entonces, de nuevo, es complicado. O sea, no es tan... ¿Existe esa correlación? ¿No? Es como decirme, pues si está nublado es muy probable que llueva,
pero a veces está nublado y no llueve. O sea, entonces dices, vaya, pues esto es un poco lo mismo. O sea, lo que pasa es que casi todos los estudios lo que indican es que sí, que hay una relación y es bastante fuerte, y lo único que es cómo conseguir que esos datos que tenemos al final podamos transformar en algo que pueda ser una terapia, por ejemplo. Eso sería lo interesante. ¿Qué papel juega en nuestro estado de ánimo o en nuestra salud mental el tipo de alimento que ingerimos? Ahí de nuevo, pues sí que hay un montón de estudios ahí, porque es que es como todo. Y hay mucha controversia, porque vamos a ver, lo que se sabe es que, por ejemplo, si tomas muchos autoprocesados y demás, parece ser que está correlacionado con un estado de depresión. Pero fíjate que al mismo tiempo la persona cuando se toma esos ultraprocesados, pues le gusta, se siente feliz. O sea, es un poco como un comportamiento adictivo. Y entonces, de nuevo tenemos ahí la historia de que parece que el ultraprocesado, pues parece que si sienta mal, nos va a sentar mal, sobre todo nos sienta mal la microbiota. Entonces la microbiota como que está lanzando señales a decir, oye, que esto no me gusta. Entonces parece que como está generando estas sustancias que pueden ser neuromoduladoras, pues resulta que puede decir a nuestro cerebro, estás haciéndome algo mal. Entonces, pero de nuevo, estamos con la cosa de que esto es una correlación. Quiero insistir en esto porque es muy fácil decir, esto está relacionado con esto, pero luego correlacionado con B, pero es que a veces no es la causa de B. ¿Vale? O sea, una correlación no implica causación. Entonces, ¿qué es antes? Porque también dicen, es que a lo mejor resulta que si tienes la microbiota desequilibrada, entonces está diciendo esa microbiota a tu cerebro, oye, necesito tales cosas, y tú esa señal la recibes e intentas hacer algo que resulta que te sienta mal. O sea, no está muy claro todavía esa cosa. Y que nos sienten mal los alimentos, por ejemplo, ultraprocesados, puede venir del proceso digestivo, es decir, ¿qué diferencia hay al al realizar la digestión cuando tomamos alimentos beneficiosos para nuestro cuerpo a cuando tomamos alimentos procesados? A ver, es que esto es como lo mismo de antes. Vamos a ver, no es solamente el grado de procesamiento, sino también si el alimento es saludable. Bueno, un filetón no está procesado, ¿vale? Sin embargo, si abusas de carnes rojas, te va a sentar fatal y tu microbiota se va a empezar a quejar y entonces vas a tener un problema. O sea, entonces y vas a tener incluso, o sea, si abusas de una cosa, ¿no? Pues que no es sana, pues evidentemente eso te va a afectar. Entonces, digamos que más importante es tener una dieta sana, ¿no? Más que decir no hay que abusar de las cosas malas, más que solamente los ultraprocesados. O sea, si te vas a tomar unas patatas fritas, una bolsa de patatas fritas en una semana, eso no te va a pasar nada, por muy ultraprocesado que sea ese alimento. O sea, ahora, si tú estás tomando patatas fritas cada día, una bolsa, pues seguramente te va a sentar mal por la patata frita y por la sal que lleva, ¿sabes? Entonces, más bien es tener una dieta sana, es decir, por ejemplo, una dieta pues con frutas, con fibra, verduras, que sea variada, ¿no? O sea, no coger y decir, es que solamente yo no tomo ultraprocesados, pero me tomo solamente, pues eso, filetones. Vaya, pues creo que no. La dieta occidental se considera dañina para nuestra microbiota. Usted nos comentaba así que hay que llevar una dieta sana. ¿Nos puede especificar algunos tipos de alimentos que sean recomendables para cuidar de la microbiota? Y más allá de la alimentación, ¿existen otras claves para que podamos mantenerla estable? Lo que he dicho antes, o sea, tener una dieta lo más variada posible y sobre todo fruta y verdura. En cuanto a la dieta occidental, vamos a ver, occidental. La mediterránea es occidental y sin embargo la mediterránea es sana. O sea, es que muchas veces las etiquetas esas a mí personalmente no me gustan. Creo decirte, una dieta que puede ser la India. Vamos a coger la India porque es una dieta que normalmente está basada en vegetales, pero tiene un montón de picantes. O sea, entonces, bueno, pues no sé, pero a nosotros los picantes, al abuso creo que no está recomendado. A cambio, la dieta mediterránea, por ejemplo, pues está recomendada porque tiene precisamente esas frutas, esos frutos secos, esos aceites, o sea, no tiene grasas así de animales, entonces se considera que es bastante buena. Lo que pasa es que luego la dieta mediterránea muy poca gente la sigue, a pesar de que estemos en el Mediterráneo.
Entonces, bueno, a mí el mensaje para mí, lo que tiene que quedar claro es que si cuidamos a nuestra microbiota nos cuidará a nosotros. O sea, si somos su casa, ella va a intentar que su casa siga bien. Entonces, lo he dicho, hay que comer sano, variado, y de vez en cuando si hay que pegarse un capricho, pues tampoco pasa nada. O sea, para mejorar nuestra microbiota y por ende nuestra salud mental, ¿es recomendable consumir macrobióticos, probióticos o, aunque aún andan en pañales, los psicobióticos? A ver, probióticos y prebióticos, por ejemplo. Un probiótico es el yogur, ¿vale? Porque probióticos llevas microorganismos vivos, ¿no? Y te comes microorganismos vivos. Entonces, un probiótico es el yogur, es el que conoce todo el mundo. Hay otros alimentos fermentados que también llevan bacterias y que parece que tienen un efecto beneficioso sobre nuestra microbiota. En cuanto a los microbióticos y demás, pues yo la verdad es que no me los creo mucho, la verdad sea dicha. Yo, es que insisto, muchas veces es coger tener una dieta equilibrada y demás. Y los ecobióticos, la verdad es que lo he visto por primera vez aquí en el no sé muy bien exactamente. Supongo que serán estos microorganismos que como generan sustancias que pueden ser neuromoduladoras como la serotonina, supongo que será ese tipo. Lo que pasa es que muchas veces cuando tomas estos microorganismos vivos, la cosa está en que muchos de ellos se mueven en el estómago, no llegan siquiera vivos al intestino. O sea, entonces, otros sí. Y luego después, la otra cosa que sí hay son los prebióticos, que son sustancias nutritivas, pero no para nosotros, sino son nutritivas para los microorganismos de nuestra microbiota. Por ejemplo, la inulina y algunos otros azúcares así que hay en la fibra y demás, pues esos parecen favorecer el crecimiento de esos géneros microbianos que son beneficiosos para la microbiota, o sea, para nuestro equilibrio, y entonces, bueno, pues eso está bien. Según estudios, tanto en ratones como en humanos, sugieren que el desequilibrio de la microbiota repercute, además de en comportamientos emocionales, en comportamientos sociales. ¿Podría entonces haber una correlación entre la microbiota y el trastorno del espectro autista? Parece que hay una correlación. O sea, parece que las personas que tienen autismo sí que tienen una microbiota, perfil de microbiota distinto a las personas que no tienen ese desorden. Es que no sé ahora mismo cómo calificarlo. El trastorno, perdón. Parece que hay una correlación. Y parece que en ratones, ¿no? Pues hay unos modelos de animales en los cuales en los ratones, digamos, hay ratones autistas y parece que cambiándole la microbiota, pues sí puedes coger y mejorar ese estado, ¿no? Pero de nuevo, los ratones resulta que son ratones y los humanos somos humanos y su microbiota, la nuestra, es un poco distinta. De hecho, hay estudios que se pensaba que en ratones un tipo de microbiota era muy beneficioso, pero cuando se llevó a humanos resulta que aquello no funcionaba en absoluto. O sea que es como todo, son modelos animales, te dan muchísima información y sin ellos es que habría muchísimos trabajos que no se podrían llevar a cabo, pero siempre hay que tomarlos con un grano de sal. O sea... Y para terminar ya, el trasplante de heces o trasplante de microbiota se usa para tratar la obesidad, inflamaciones e infecciones bacterianas. Pero ¿se podría implementar este trasplante para disminuir los síntomas de trastornos de salud mental? Sí, no, vamos a ver. Es lo que he dicho antes, que el problema está en que todavía esa correlación está ahí, pero la causabilidad no se sabe. O sea, no se sabe si es el hecho de que tú desequilibre tu microbiota el que te produce el espectro autista, o como tienes un espectro autista, resulta que tienes una microbiota alterada. No se sabe todavía. En los trasplantes de fisimicrobiotas, de hecho, se sabe que funcionan en algunos casos, pero, por ejemplo, funcionan en el caso de un tipo de infecciones intestinales, vamos a hablar de un patógeno, que precisamente lo que hace es invadir nuestro intestino y si se establece en él, o sea, si lo hace su casa, estamos mal. Se Clostridium, no sé el nombre. Bueno, Clostridium, no me acuerdo. Bueno, cuando este Clostridium se entra dentro de nuestro intestino, empieza a producir unas toxinas y entonces pues empiezas a tener diarreas, mareos, náuseas, en fin, es un desastre. Y lo que pasa es que es muy difícil erradicarlo, porque tú dices, bueno, es una bacteria, le echo antibióticos y ya está. No, resulta que este Clostridium, pues resulta que es capaz de aguantar muchos antibióticos, con lo cual lo que hace es eliminar microbiota de la buena.
Entonces, una de las cosas que Clostridium difficile, bueno, ahora se llama Clostridioides difficile, me acabo de acordar. Lo que se encontró, esto, pues unos médicos que estaban tratando a una persona que precisamente había tenido una infección de estas porque había ido al dentista, y el antibiótico que se tomó para prevenir la infección de haberle sacado una muela es lo que le provocó que fuera colonizada por esta bacteria patógena, pues estuvieron, en fin, que la pobre mujer no se curaba, y entonces empezaron a pensar cómo intentar eliminar esa infección, y entonces dijeron, vamos a ver, su marido, por ejemplo, tiene una microbiota sana y ellos dos están en la misma casa. Entonces pensaron, ¿y si cogemos lo que son los microbiota del marido y se la trasplantamos a su mujer? ¿No? O sea, entonces la primera vez fue lo que se llama un trasplante fecal, porque básicamente se cogieron las heces del marido, se purificaron las bacterias y luego se les suministraron a la mujer por sonda gástrica. O sea, se tragó, por decirlo así, las bacterias, pero no a través de, o sea, para evitar que fueran destruidas en el estómago, se le llevó el tubo hasta el intestino para que allí, y funcionó, ¿vale? Entonces, o sea, esas bacterias buenas desplazaron a la bacteria patógena, y entonces la mujer se recuperó. Esto se ha ido haciendo y se hicieron ensayos clínicos, porque claro, una cosa es que funciona una vez y otra cosa es demostrar que eso funciona. Eso tienes que hacer un ensayo clínico, eso es hacer un experimento con humanos y con muchos humanos. Y entonces eso, claro, se sabe que funciona porque ya se ha hecho, se ha repetido, funciona, e incluso ahora mismo ya existen 2 medicamentos basados en este trasplante fecal, en el cual la persona pues se le suministra esta microbiota en un caso por vía oral, pero en forma de pastilla, con lo cual simplemente son bacterias que han sido super purificadas, tal, no sé qué, y te tomas una pastilla, ¿vale? Y otras, en cambio, con enema, o sea, a través de vía anal, ya está. Pero, claro, esto ya es porque se ha hecho muchísimo trabajo, se ha hecho mucho experimento, se tienen muchos datos y se sabe que funciona. ¿Cuál es el problema con el espectro autista, por ejemplo? Pues que hay muy pocos casos. Y, ojo, es muy difícil, o sea, decir, voy a hacer un trasplante tal, y luego después tienes que demostrar que efectivamente esa persona ha mejorado su trastorno. O sea, y el espectro el trastorno autista no es tan fácil, o sea, de tratar. Entonces, ahí digamos que todavía, en ratones sí funciona, pero en humanos, pero bueno, para eso tenemos la ciencia, ¿no? Para intentar, pues, avanzar, hacer cosas y avanzar. Y ya para terminar, que ya me queda a mí la duda, hablábamos de que casi todos los estudios son más bien de que existen correlaciones entre microbiota, salud dental, microbiota, autismo. ¿Hay alguna hipótesis que sea la más sonada? ¿Un motivo por el que...? Hipótesis muchas, pero el problema es demostrar. Es que vamos a ver, en ratones tú puedes hacer el experimento de decir, tengo un ratón normal, le voy a poner esta microbiota y se me vuelve autista. Y qué bien, estupendo. Pero ¿qué ocurre con un ser humano? Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes coger una persona normal, o sea, que esté bien, y le vas a transformar en un autista. Entonces, por eso digo que no es tan fácil. Se piensa que es debido a que estas poblaciones de microorganismos que están ahí, pues como están alteradas, pues esos neurotransmisores y neuromoduladores que hacen no estarían en los niveles adecuados, y eso es lo que provocaría, a su vez, el espectro autista. Pero es que también puede ser, o sea, puede haber una situación patológica que altera la microbiota, y entonces, por eso digo que gran parte de estos estudios, ya digo, que son correlaciones. Pero bueno, al menos sabemos algo, sabemos que precisamente está esa correlación y gracias a estos estudios sabemos que si puedes intentar acercarte al equilibrio, esa patología se puede mejorar, pues entonces, bueno, pues hay que seguir por ahí. Genial, muchísimas gracias.